Vamos a hablar ahora con Sergio Palazzo, que es el secretario general de la Asociación Bancaria. Yo les estaba contando los otros días alguna información que tenía que ver con cierre de sucursales, por ejemplo, del HSBC, distintos cierres de sucursales. Esto obviamente se traduce en pérdidas de empleos, ¿no?, de puestos de trabajo. Así que por eso quería hablar con Sergio Palazzo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Rosario. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está la situación con este tema, Sergio? Bueno, el banco dispuso el cierre de 5 sucursales, que son Junín, Mercedes, Balcarce y Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Manifiestan una situación de rentabilidad. En realidad lo que están haciendo es aprovechando las medidas regulatorias del Banco Central para proceder a esos cierres. Antes usted tenía que, para abrir una sucursal, por ejemplo, en Puerto Madero, que son zonas más pudientes y de mayor poder adquisitivo, tenía que tener abiertas sucursales en otros lugares donde se necesitaba bancarizar. Eso se ha liberado por parte del Banco Central y ahora están haciendo uso de eso para cerrar sucursales y despedir trabajadores. Nosotros hemos planteado este jueves una jornada nacional de protesta en todas las sucursales de HSBC, no solamente en aquellas que pretenden cerrar, sino en todo el país, las 2 últimas horas de atención al público, donde se van a hacer manifestaciones en las puertas del banco por parte de la Asociación Bancaria, esperando que el Ministerio de Trabajo convoque a la audiencia respectiva, y después de la audiencia analizaremos cómo continúa el conflicto. ¿Cómo se condice todo esto con las declaraciones, por ejemplo, del titular del Banco Nación, González Fraga, que ha dicho que hay un rebrote en la economía, que esto está creciendo y avanzando? Ha dicho que hace falta sacrificios por parte de los trabajadores, porque si no, por ejemplo, no se puede terminar de hacer acuerdos para que crezca vaca muerta, y entonces hay que flexibilizar. No uso la palabra esa, la digo yo, pero habló de ciertos sacrificios o de algunos derechos, plantearlos de otra manera, si no el país no puede crecer. Bueno, obviamente que no comparto las declaraciones, me parecen desafortunadas en algunos casos, inexactas en otras, y cuanto más sacrificio le quieren hacer a la gente, a los trabajadores, ¿no? Porque hasta ahora, que yo sepa, el ajuste lo ha pagado el trabajador básicamente por vía de inflación, cuando las paritarias han sido menores y cuando se pretende en la mayoría de las paritarias que no hay un reconocimiento de lo que pasó, por vía de las tarifas y el incremento que tuvieron. Es decir, y algunos sectores de la economía concentrada siguen obteniendo beneficios como la quita de retención. Es decir, unos tienen que hacer sacrificios y otros mejoran su tasa de rentabilidad. No veo que sea equilibrado el sacrificio, por eso no comparto para nada las declaraciones del presidente del Banco Nacional en ese sentido. Y con respecto a que hay crecimiento de la economía, puede haber vinculado con la crisis del año pasado, pero con los niveles históricos a los que veníamos acostumbrados, no hay ninguna mejora en la economía. Uno tiene que tomar los valores previo a que asumiera este gobierno y a partir de ahí puede decir si hay crecimiento o no de la economía. Si lo toma con relación al año pasado, que fue un año absolutamente recesivo, puede que puedan mostrar un mínimo de mejora, pero sobre la base de una recesión, no sobre la base de mejora de la economía. Palazzo, ¿cómo analiza el rol de la CGT? Digo que pareciera que después de ese paro de 24 horas ha quedado como algo desdibujada. Por supuesto que después cada gremio negocia paritarias, ve si acepta cláusulas gatillos, qué porcentaje, pero digo, en lo general, respecto de la situación de los trabajadores, porque a veces pareciera que están más entretenidos todos con la cuestión de las internas de cada partido, con vistas a las elecciones, que la mirada sobre la situación del trabajador puntualmente. Sí, obviamente mi mirada es crítica sobre lo que pasa en la CGT, por eso no integro el consejo directivo de la misma, a pesar que tenía algunos ofrecimientos, tanto la bancaria como el espacio que integra la bancaria, que es la corriente federal. Nosotros manifestamos la necesidad de que hubiera un mayor nivel de confrontación con el gobierno, ya cuando se constituía el triunvirato, porque veíamos para dónde iba la política de este gobierno. Mi mirada es crítica y comparto con usted lo que dice. A veces, si bien la política es importante porque es la que define, en definitiva, los pasos a seguir en un país, a veces pareciera ser que eso insume más tiempo que diseñar una estrategia de confrontación. Y creo que ante la diáspora política de los partidos de oposición para confrontar con este modelo y con este gobierno, el que mayor eficacia podría tener para hacerlo y hacer corregir política es el movimiento obrero,
decidiera tener una actitud más de confrontación con el gobierno. Y usted como radical, digo, ¿cómo ve lo que se viene respecto de la política y las elecciones legislativas y los distintos apoyos que se van dando por parte de sindicalistas a diferentes fuerzas? Bueno, en principio decirle que yo soy un afiliado radical que no comparte en absoluto esta alianza de mi partido con el gobierno, creo que está muy alejado de lo que es los principios de la Unión Cívica Radical. Segundo, expresar que yo aspiraría, creo que la irrupción de Macri en la política cambió la lógica del bipartidismo, que ya venía media herida de muerte, pero había una lógica política. La irrupción de Macri ha logrado concitar apoyos y rechazos de los partidos principales de la Argentina, y hay peronistas y radicales que están al lado de Macri por conveniencia, por convicción, por oportunismo, o aquellos que estamos en contra. Creo que lo razonable sería plantear un bifrentismo donde quede claramente expresado un modelo que expresa Macri por un lado y otro modelo por otro, donde puedan converger distintos partidos políticos o personas de distintos pensamientos políticos. En ese andar creo que debería estar la mayoría del movimiento obrero que está sufriendo las consecuencias hoy de esas políticas. ¿Va a apoyar algún candidato en especial, Palazzo? Mire, la primera definición que le puedo dar es que cualquier candidato que tenga potencialmente posibilidad de ganar y que tenga un sesgo de políticas nacionales, lo voy a apoyar. Lo que le estoy diciendo claramente es que voy a trabajar decididamente en contra de la política de este gobierno. ¿Eso lo traduzco como Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo se traduce eso? Por ejemplo, ¿a usted le gustaría una Cristina Fernández de Kirchner, un Randazzo, no sé, alguien del radicalismo? No, mire, en principio me gustaría que el candidato que surja de la oposición para confrontar tenga un programa, y a partir de ese programa sea el que consiste en la mayor cantidad de consenso entre todos los sectores que aspiramos a que cambie las políticas de este gobierno. Después se verá si el candidato pide y consista la unidad, bienvenido sea cual sea el nombre, ¿no? Eso es lo de menos. Me parece que lo primero que tiene que tener es un programa, candidato. Todavía no ve a alguien con un programa. Igual creo que hoy no le escapó la pregunta, igual creo que hoy quien más chances electorales tiene, por lo que dicen las encuestas, de confrontar con este modelo es la expresidenta de la Nación. Claro, ¿y ve en ella un programa así, un proyecto más claro que en el resto, o todavía no? Por lo menos lo que ha expresado en esa nota periodística de la semana pasada es la idea de que la unidad tiene que ser detrás de algo que tenga que ver con un programa. Si es así, vuelvo a decir, bienvenido sea, y haremos nuestros aportes. Sergio Palazzo, le quiero agradecer mucho la comunicación, muy amable. No, gracias a usted, Rosario, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. En definitiva, lo que está diciendo es que por ahora la candidata que más le gusta, en el sentido de un proyecto, es Cristina Fernández.